Hace prácticamente un año comenzó el debate acerca del campo de fútbol, su estado y la posible remodelación. Si bien en un comienzo el debate se centraba en las posibilidades de remodelación y su cuantía económica, tras la reunión celebrada en Madrid en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente entre representantes del Ayuntamiento de Plencha y responsables de la Subdirección General de Dominio Público, el debate toma otras coordenadas. Por un lado, cómo solucionar el problema existente a corto plazo y, por otro lado, el futuro del campo de fútbol en su sentido más amplio. Herria pilpilean eta gu saltsan. Gabón, bienvenidos a Salchan. En el programa de hoy trataremos uno de los temas de actualidad en Plencha, el estado actual del campo de fútbol y su futuro. Claramente es un tema que afecta y preocupa a gran parte de los plenchianas. A lo largo de estos meses hemos ido escuchando las diferentes opiniones que los vecinos y vecinas tienen, pero hoy tenemos a los representantes de los tres partidos políticos, entre ellos el concejal de Deportes, el presidente de la Sociedad Deportiva de Plencha y dos habituales colaboradores del programa para aportarnos su visión. Gabón Txelu Gómez. Gabón. Gabón Mikel Bengoechea, Goncha Lagueriano. Gorka Zuazo, presidente del Plencha, Eli Uribarri y José Ángel Peña. Bueno, hechas las presentaciones, podemos comenzar ya con este minuto inicial que, como sabéis, es para hacer una pequeña introducción, una breve introducción hacia el tema. Podéis, en términos generales, tampoco vamos a entrar mucho en muchos detalles, pero sí, como opinión general. Y vamos a empezar con José Ángel, cuando quieras. Bueno, a ver, yo creo que es prioritario lograr una solución o alcanzar alguna solución para el problema que tiene Rotabarri, para el problema que tiene la Sociedad Deportiva Plencha. Me parece urgente, pero precisamente por esa urgencia, o más que por esa urgencia, por esa importancia, yo creo que hay que no caer en el corto plazo o en parches, porque de alguna manera los problemas de hoy vienen heredados también de que este proyecto nació mal parido, si se me permite la expresión. Se hizo a última hora dentro del proyecto de remodelación de prácticamente todos los campos de Vizcaya. Este fue el último, con ciertas particularidades que yo creo que también se han heredado. Entonces yo creo que hay que mirar un poquito más allá. Sabemos que tiene muchas urgencias el club, pero igual a la larga beneficia el tomarse las cosas con calma y sobre todo quizás indagar posibilidades pues que hasta ahora casi resultan tabúes, ¿no? Pero igual hay que abrir diferentes puntos de vista para llegar a una solución adecuada. Muy bien, has utilizado el minuto muy bien. No se nota que eres colaborador del programa. Seguimos por Eli. Coincido plenamente con la introducción que has hecho tú, ¿no? La verdad es que es prácticamente la misma. El análisis del minuto es muy corto. Esta semana hemos conocido un dato que imprime cierta urgencia. Si el problema ya era importante y grave, ya es urgente, ¿no? Siempre lo ha sido, pero ahora más si cabe. El dato que nos ha proporcionado el concejal de Deportes esta semana, según el cual Costas de Madrid daría una concesión para la utilización de los terrenos solo por un plazo de 10 años, nos coloca en ese doble plano que tú ya has comentado y que José Ángel también decía. Es decir, el corto plazo, podemos buscar una solución rápida y urgente para los problemas de la Sociedad Deportiva Plencha a un coste asumible por el Ayuntamiento a corto plazo, pero sin perder de vista el largo plazo, una solución a futuro, pero que sea estable para ese proyecto deportivo. Ese sería un poco el doble plano desde el que habría que enfocar ahora el asunto. Perfecto. Cuando quieras. Sí, yo puedo hacer un pequeño matiz a la presentación que has hecho. No es del año pasado, llevamos ya desde el año 2010 con el asunto del campo de fútbol. Lo que se han pasado diferentes etapas y en este momento nos encontramos con el problema que tenemos la resolución de Madrid, que está en principio para 10 años, como nos han comentado, pero tenemos el corto plazo de la temporada que viene. La temporada que viene que los equipos tienen que competir. Y hay que darse cuenta que ahora mismo estamos jugando con 4 equipos fuera de Plencha. Y eso nos supone, de momento, pagar un alquiler en uno de los campos. Y llevar todos los trastos, llevar todos los bártulos a todos los sitios. Entonces, nosotros entendemos que para la temporada que viene tiene que haber una solución. Luego, si queremos, pues puede haber otra a más largo plazo, pero hay que tener en cuenta que la temporada que viene también hay que competir. Vale, perfecto. Txelu, cuando quieras.
Bueno, pues yo lo que tengo que decir es que el equipo de gobierno formado, como todo el mundo sabe, por EH Bildu y por los independientes, con la consecución de la concesión de los terrenos de Errotabarri por parte del Ministerio, cierra un capítulo que se inició allá por el 2011 y continuó en la anterior legislatura, cuando en noviembre del año 2014 y con la aprobación en pleno por unanimidad se le traslada a la demarcación de costas la solicitud por el máximo tiempo posible para que concedieran esos terrenos. La ocupación de los terrenos del campo de fútbol, y también he de decir que las pistas de tenis, porque muchas veces cuando hablamos se nos olvida que también están instaladas ahí unas pistas de tenis. Estamos en el equipo de gobierno moderadamente contentos con lo conseguido, pero en cuanto el acuerdo llegue por escrito, como así lo hemos trasladado a los miembros de la comisión, empezamos una nueva etapa en la que todos tenemos que trabajar en buscarle una solución a ese futuro que es cierto ya en estos momentos. Vale. Mikel, bueno, un momento. Es que ricasco, Chagatic. No, hombre, yo aquí como en casa, opinando de todo. Bueno, no está mal, ¿no? Creo que es un tema interesante el que habéis elegido, porque está en la calle, ¿no? Errotabarri ahora mismo. Y yo vengo más que a opinar, aunque sea un espacio de debate, también a recabar información. Pues están aquí la gente que más sabe, está el presidente del club, que sea el que más datos tiene, está el ayuntamiento, está la oposición. Entonces, como vecino quiero informarme, y luego en la parte de opinión, pues sí lanzaré alguna sugerencia, algún tabú que dice José Ángel, alguna locura que igual pues encaja o no encaja, sin más. Sí, vale. Gonchar. Bueno, pues yo, como ya sabrá la gente, yo tengo la vertiente también de que soy técnico del club, soy entrenador del Plencheave, pero bueno, vengo como representante de EH Bildu. Y yo, para mí, desde el martes ya se plantea un nuevo escenario. Es decir, tenemos de aquí a 10 años para dar una solución al problema que ya tenemos, y tenemos 10 años para pensar a partir de esos 10 años qué vamos a hacer con el campo de fútbol. Por lo tanto, ahí hay dos temas. Las soluciones, las vamos a hablar luego. Yo creo que hay varias alternativas, se pueden estudiar, pero eso siempre desde, como ya hemos comentado, desde una mentalidad, o sea, de que ese arreglo o esa solución no pase por perjudicar las arcas municipales. Vale, perfecto. Bueno, recordaros que como en programas anteriores estamos emitiendo, o sea, toda la crónica un poco del programa se está trasladando a Twitter, y no sé, indica desde qué hashtag. Salchan Errotabarri. Bueno, el hashtag es Salchan Errotabarri, o sea, así que si queréis poner algún Twitter o lo que sea, algún tweet o lo que sea, pues ya con ese hashtag, y así nos llega, y seguro que si hay algo interesante lo meteremos. Nada, comenzamos con el primer bloque. Lo que sí quiero es que vayamos por orden, como ya sabéis más o menos el orden que vamos a seguir. Gonchal, me miras como que no. Sí. Se adapta. Bueno, que vayamos poco a poco para que la gente que no conoce tanto el tema se vaya situando poco a poco y acabemos pues en la actualidad, ¿sí? Bueno, pues vamos a ir con la primera pregunta, que sería cómo y por qué se produce el rápido deterioro del campo, que yo creo que al final es el centro de toda la polémica, ¿no? ¿Quién quiera? Hombre, no somos técnicos, ¿no? Pero yo creo que Gorka también, yo estaba entonces dentro del club como entrenador. Yo decía que este campo que había ya nacido mal, porque hay que recordar muy rápidamente, no me acuerdo las fechas, no sé si fue en 2003, en 2004. En un momento determinado la Diputación, entre la Diputación, entonces la BBK y el municipio correspondiente, en tres partes se hacían cargo del coste de trasladar los campos que había pues de hierba o de arena en su mayoría a hierba artificial, además iluminación, adecuación de todo el entorno, y eso se hizo en prácticamente todos los campos de Vizcaya que lo necesitaban. Plencia, no recuerdo o no sé si se llegó a saber por qué
no entró al principio y estuvo a punto de no entrar, y de hecho ya cuando entró ya no era lo de las ayudas, ya no estaban tan claras, de hecho no se completó con la iluminación ni tampoco con el arreglo del entorno, y simplemente se limitó a poner la hierba artificial, pero además también con una particularidad, y es que en todos los campos se puso la hierba artificial sobre una superficie firme, rígida, no sé si es asfalto, ya digo que no soy técnico aquí, se hizo sobre arena. La explicación, por una parte, era que iba a ser mejor porque iba a ser más para articulaciones, para el desarrollo del deportista iba a ser mejor, porque iba a ser más blando la superficie. Luego también se hablaba de que Costas no había permitido poner un firme, como tal, un firme, valga la redundancia. El caso es que a todo el mundo nos extrañó cómo se hizo aquí el campo, y a las primeras de cambio, pues efectivamente la arena, como nos estaba previsto, se iba filtrando y empezaban a aparecer por decirlo, los agujeros o las irregularidades en el campo, y eso fue, pues si no te digo del primer año, que dudaría yo que no fuera el primer año, fue del segundo, pero bueno, pues teníamos, de haber pasado de la arena a aquello, pues a todos nos parecía una maravilla. Entonces yo, las razones exactas técnicas no sé, pero eso es un poco el resumen de lo que pasó, o por lo menos de lo que vimos los que estábamos en aquel momento en el club, que os he oído a más. Yo sí, no sé si querías terciar. Sí, un poquito también. ¿No? Lo que se hizo en el campo de Plencia fue porque no se hizo en Zaldívar, entonces fue Plencia el que cogió la oportunidad de realizar el campo. Luego el campo se hizo, no sé yo, para mí se hizo igual rápido. Luego tiene muchos errores, por ejemplo, el error más claro, ahora cuando empiezas a hablar con empresas que se dedican a la construcción de campos de fútbol, pues ellos te dicen que el campo de Plencha Rotabarri es plano, es plano, no tiene ningún tipo de caída. Entonces eso le llaman ellos que es como una especie de drenaje vertical, que se utiliza para campos de hierba natural. Y si os fijáis en el campo de fútbol, normalmente los surcos son líneas longitudinales, que es donde están debajo las canalizaciones, las tuberías por las que se recoge el agua. Entonces da la casualidad que esas zonas no se puede prensar, ni no se puede compactar al tanto por ciento, al 98%, lo que sea que tiene cualquier campo de fútbol, porque se romperían las tuberías. Entonces ahí está la zona problemática, aparte de otras, que hay otros surcos o las mismas catas que han destrozado el campo, que ha sido ya la muerte del campo de fútbol. En ese sentido, dijeron que esa era una técnica pues nueva, novedosa, y sobre todo pues, porque había la posibilidad de utilizar hormigón o asfalto debajo de la alfombra de hierba artificial. Yo sí quisiera intervenir, hacer un poco de historia, porque se refería a José Ángel a los comienzos, no sé lo que hubo mal o no en los comienzos, pero lo cierto es que se hizo así. Parece que Costas no permitió el hormigonado debajo de la hierba, y lo cierto es que este ayuntamiento en el 2003, por unanimidad de todos los grupos políticos, adjudicó esa obra a una empresa que se llamaba Poligras, recordaréis, en un pleno de diciembre del 2000, el de 17 de diciembre del 2013, entonces gobernaba el Partido Nacionalista Vasco, y con la unanimidad de los tres grupos políticos, de todos los grupos políticos de los 11 concejales, se adjudicó esa obra a la empresa Poligras Ibérica, y se le adjudicó precisamente porque las garantías que ofrecía sobre la durabilidad del campo y el mantenimiento del mismo era, de las tres empresas que licitaron, que se presentaron, la que ofrecía las máximas garantías. En concreto, Poligras ofrecía un mantenimiento gratuito por su parte del estado del campo durante un plazo de 5 años sin coste alguno para el ayuntamiento, y ofrecía también una garantía contractual de 9 años que terminaba en el 2012, una garantía contractual que el ayuntamiento podía esgrimir contra la empresa Poligras en el mismo momento en que comenzaran a producirse los incumplimientos. Bien, lo cierto es que en el 2003, en concreto, la recepción del campo de fútbol se produce el 21 de mayo del 2004, eso es, digo bien, ¿verdad?, el 21 de mayo del 2004, En el 2007 cambia la corporación, entra al grupo independiente, está revisado, os digo, porque son cosas que hemos podido comprobar nosotros en el ayuntamiento. No hay, porque pedimos que se nos facilitaran, ya hace tiempo, cuántas incidencias constaran en el ayuntamiento en relación al posible incumplimiento de ese contrato por parte de Poligras. Igual no había ninguna. No consta ninguna incidencia durante el primer mandato, durante el tiempo que gobierna el Partido Nacionalista Vasco. Sí hay constancia de cómo Poligras hace las oportunas visitas de obra, por ejemplo, en diciembre del 2004, para comprobar el estado del campo de fútbol. Además echaban un poco más de caucho, pasaban el cepillo... Lo que estimaran, entiendo, oportuno, dentro de ese mantenimiento gratuito que corría a su cargo. Y a partir del 2007, con el cambio de corporación, el Grupo Independiente goza de 5 años todavía, le quedan 5 largos años
para poder esgrimir o acogerse a ese incumplimiento contractual por parte de Poligras, y lo cierto es que no hay ninguna incidencia ni se le hace valer ninguna garantía contractual a Poligras cuando está conociendo la corporación gobernada por el Grupo Independiente las quejas de la Sociedad Deportiva Plentzia, si yo no me equivoco, cuando menos, y me corregirá Gorka si no es así, desde el 2009. Entonces, quiero decir, ¿cuándo comienzan los problemas? Pues no lo sé, tú decías, José Ángel, que igual al minuto 1. Sí, lo que pasa es que, joder, al final pasas de arena, te ponen el campo, al final todos estás un poco maravillado, tampoco es cuestión de, digo, como los que usábamos, de quejarte, al final todo era mejor que lo que teníamos, pero sí recuerdo que efectivamente todo el mundo decía, joder, pues si ya se está bombando en tal sitio, tal, eso fue enseguida, pero desde luego seguro que desde la Sociedad Deportiva Plentzia igual no hubo ninguna queja oficial al ayuntamiento por aquel entonces, ni muchísimo menos. No estoy diciendo que hubiese una queja y que el ayuntamiento no hubiese respondido. No, yo tampoco me refiero a eso. Me refiero que el ayuntamiento, durante la corporación del PNV, no hay motivos, digamos, para esgrimir la garantía contractual. Pero después, parece ser que con la corporación del Grupo Independiente los hay de sobra, porque estos señores se dedican a mandar dosieres al ayuntamiento, si yo no me equivoco, desde el 2009. Si el grupo... 2011. Bueno, yo tenía anotado 2009. Entonces, perdonadme, pero yo los he estado... Sí. Perdona, Chelo, y termino. La pregunta del millón es si tan mal estaba hecho, si Poligras lo había hecho tan mal, ¿por qué la corporación gobernada por el Grupo Independiente no se acoge a esa garantía contractual para decirle a Poligras, oiga, este contrato que le hemos adjudicado entre todos, porque aquí consta en el pleno correspondiente de 17 de diciembre del 2013, con unanimidad de la que entonces Isabel Zarauz era entonces una concejala en la oposición. De julio de 2011 a marzo de 2013, el concejal de deportes es del PNV. Sí, pero déjame, si ya sabía que eso va a ser lo siguiente, decir, pero déjame terminar el argumento. Escúchame una cosa, termino el argumento y luego os metéis con el PNV, que sabía que va a llegar tarde o temprano. Pero no, es un apunte, es una realidad. Pero no, 2012-2013. Dejarme terminar el argumento. La pregunta del millón. 5 años desde que entra el Grupo Independiente a gobernar en el 2007, pudiendo haber ejercido la garantía contractual frente a Poligras. No lo hace, callada por respuesta. A nosotros eso nos parece, o a cualquier ciudadano de sentido común, a mí me parece inexplicable. Con independencia de que el proyecto partiera con ciertas, seguro, deficiencias, o se podría haber hecho mejor. Eso es lo que dice, José Ángel. Nosotros teníamos un campo de arena de agua que estaba en las condiciones que estaba, te ponen un campo de hierba que es como otra división. O sea, yo estoy con él, a ver, y claro, yo creo que desde el propio club... O sea, nadie dio el paso de transmitir hasta que ya el deterioro es tal del campo que ya no queda, yo creo que no queda otra. Cuando pasan 6 o 7 años. Y luego va Gorka. Sí, bueno, yo lo primero que quería matizar es que cuando se está hablando de que Costas dejaba o no dejaba hacer para ese campo una solera de hormigón, yo lo que entiendo, porque no he conseguido ningún registro, es que se solicitara a Costas el correspondiente permiso, por lo cual tengo mis serias dudas, simplemente manifiesto mis serias dudas. No, yo por eso he dicho, perdona, que se escuchaban dos cosas ahí por el campo, que no dejaba a Costas o que era mejor para tema articulaciones, que era una técnica innovadora. Que ahora que cuando se consigue que Costas dé la concesión, anteriormente es que no ha existido. Es decir, hay una situación cuando menos de alegalidad o de una irregularidad manifiesta, como así nos lo dejan ver en el Ministerio. Pero volviendo un poquito para atrás, tampoco tengo constancia, después de que he revisado todos los archivos documentales, de que la Sociedad Deportiva Plentzia mandara un requerimiento o un informe de la situación que se producía en el campo anterior. No digo que no lo haya, digo que yo no lo he encontrado. Es decir, donde sí que me consta que habrá habido comentarios, decir, oye, esto se está estropeando y demás, pero no hay un registro dentro del ayuntamiento de la situación en la que se está produciendo. Por eso que venía a decir un poquito, he dicho que no lo he encontrado, en todo momento. Mira, quiero ser cauto porque yo también puedo ser... Aquí tienes, desde el 2008... Porque luego sí que es hasta cierto... Hasta el 2013. Porque sí que luego es hasta cierto... 2013. ¿Con registro del ayuntamiento? ¿En el registro del ayuntamiento? La primera sí, tienes aquí. No, entregado a cada partido político. No solamente que se ha ingresado al ayuntamiento, sino cada partido político tenía su copia. Perfecto. Es que esto nos lleva a ese balón fuera que echa Eli en el 2011, que verdaderamente también hay otro concejal de deportes que tampoco tiene constancia. Porque no se mueve... Cuidado, que luego hablamos sobre eso. Perdón, constancia, no se mueve absolutamente nada. Hasta donde yo tengo documentado, nada más, Quiero decir, pues, para dejar las cosas en su sitio. Pero a mí lo que me preocupa es que ya cuando se hace tengo serias dudas de que
hubiera una concesión por parte de Costas, porque posteriormente, cuando se quiere hacer algo, es cuando se constata de que ese terreno, y después de todo lo que los dimes y diretes que hay en Plencia, a cuenta de que si la donación y la no donación está, o sea, lejano a cualquier duda de que es dominio marítimo terrestre, con lo cual es necesaria la concesión por parte de la demarcación de costas. Yo sí que dejo todos los escritos que me mandaba el ayuntamiento, hasta con informes fotográficos incluidos, desde el año 2008, el primero que mandamos, con entrada, que, digamos, aquí no estaba nada sobre el campo de fútbol, sobre el césped del campo de fútbol. Había otros problemas más importantes de seguridad, como podéis ser las gradas, que eran como cuchillas de afeitar, que te podías llevar un pie tranquilamente. Pero a partir del 2008, porque nos pidió Isamar y Zarauza, pues previo a las elecciones, aquí desde el 2010, tienes del 19 de septiembre de 2011, incluido con un informe fotográfico, que también lo tiene el ayuntamiento. Perdona, Gorka, el tema del césped es a finales de 2010, ¿no? A partir de 2010. Nosotros, es lo que quería comentar también antes. Y el campo se hizo la temporada 2003-2004. Yo lo sim digo ya en perspectiva luego a futuro, a la hora de barajar alternativas. Nosotros entramos en la directiva el año 2008. Entonces vimos que había una serie de deficiencias importantes, sobre todo unas de seguridad, que era el acceso a las gradas, que están peligrosísimas, y una serie de deficiencias. Bueno, que se solventaron algunas, otras se dejaron para más adelante. Y una de las cosas que cuando se fue deteriorando el campo, yo fui al ayuntamiento a preguntar qué empresa es la que había hecho el campo. Me dijeron que era Poligras. Y me dijeron que la empresa había desaparecido, que esa empresa ya no existía. Bueno, pues como Internet te da facilidad de encontrar todo, pues estaba Internet. Y ahí estaba la empresa Poligras. La empresa Poligras, que encima anunciaba que había hecho el campo de fútbol de Plencia. Sí, en la página web. Había unos teléfonos y yo me puse en contacto con la empresa Poligras. Y pues Poligras me dijo que, como yo no era el propietario del terreno de juego, pues que nada. Entonces yo toda la documentación, todos los teléfonos, se lo pasé al entonces concejal de deportes, que era Suso Espinosa. Sí. Y yo sé que Suso sí que se puso en contacto con Poligras y vinieron pues, a hacer una especie de chapuza, porque pasaron un pilón por todo el campo, rellenaron, no sé si a mí me pareció que era cartón o algo así, o las partes que estaban hundidas dentro cerca de las porterías de Fútbol 7, y para de contar. Entonces yo le dije a Suso que para hacer eso, pues que no les llame más, porque eso es una verdadera chapuza lo que hicieron. Lo que hicieron fue mover la arena de un sitio para otro, sin más. ¿De qué fecha estamos hablando de pues eso? Estamos hablando, pues igual puede ser 2010. De hecho, en 2011, que yo antes me refería, porque en 2011 es cuando es la primera vez que el ayuntamiento solicita a la demarcación de costas la concesión sobre esos terrenos para poder actuar. En ese momento se está debatiendo la nueva ley de costas y, de hecho, nunca contesta el Ministerio al ayuntamiento, es decir, da la callada por respuesta. Y es en el 2014 cuando vuelve a escribirle al Ministerio, o sea, a la demarcación de costas, volviéndole a solicitar algo que ya le había solicitado en el 2011. Es decir, llegamos hasta ahí. Y, lógicamente, a partir de donde yo puedo hablar es desde el 2 de julio del 2015, cuando entramos la nueva corporación, y donde, además, creo que en el imaginario de todos estábamos con una idea equivocada, como así pudimos constatar y así trasladé a la comisión en tocante a la posibilidad de iniciar obras, ¿no? Pues por eso digo que si no hubiera ningún escrito del club, pues en el 2013 no hubieran hecho nada. ¿A qué te refieres, perdón? 2011, insisto. 2011 ya se solicitó. 2011, porque ya tienen conocimiento el ayuntamiento de la problemática que tiene. Seguro, que es lo que no he negado, que seguro que el ayuntamiento estaba en conocimiento. Sí, perdona, Chelu, que aclares el tema de la titularidad. O sea, ¿a qué has dicho que había una idea en el imaginario equivocada? A mí me traslada el club, y yo así también lo había entendido, que estaba pendiente solamente de que la demarcación de costas del País Vasco diera el visto bueno para poder iniciar las obras. Cuando tenemos la primera reunión con la demarcación de costas del País Vasco en Bilbao, además de que se ha producido un cambio de responsable, nos dicen que esa idea es una idea equivocada, es decir, hasta que no esté la concesión dada por el Ministerio en Madrid, nosotros no podemos acometer ningún tipo de obra en el emplazamiento. Vale, pero esos terrenos, perdón, porque hay lo de la... Es importante que el club no tiene conocimiento, al club le trasladan eso. Sí, por eso digo que estaba diciendo que desde el propio ayuntamiento
Sí, pero digo que... Se estaba manejando, estaba pero sobrevolando... ese polideportivo se llama en un momento determinado Pablo Arístegui, ¿no? Si no me equivoco. O sea, claro, lo que inicialmente hace 20 años todos pensamos que esos eran unos terrenos particulares cedidos al municipio, supongo, al club. Pero hay un deslinde Marítimo terrestre. marítimo-terrestre y creo que es desde el año 88, eso es de costas. Vale, perfecto. Sí, porque es un a través de internet... 88, o sea que el campo que se hace en 86 creo todavía era municipal. Era municipal. Es importante este matiz porque hay mucha gente en Plencia que se lo pregunta, es decir, pero si esos terrenos fueron donados por la familia Pablo Arístegui, es cierto porque además existe el ideario general, existe un documento en el ayuntamiento. Lo que pasa... No, perdona, yo como vecino que vengo a informarme, yo una de las grandes dudas es esa de los bulos que corren por las calles, por los bares, y es, eso lo dona la familia Arístegui para uso deportivo. No, pero no estamos diciendo que no lo done, ¿eh? Si se lo ha donado, lo que pasa es que no hay un deslinde de costas. Miquel, no es un bulo, que dice que eso es cierto. Eso es cierto. Ahora voy a otro posible bulo. A mí lo único que me han dicho es que ahora se va a hacer un nuevo campo en Arpillao. Arpillao es otro tema ya. Una sección de bulos como la de estaba el campo del Dano. David de Jorge en Guarrimongada, sección de bulos. Pero yo no quisiera perder el hilo de... No quiero perder el hilo. El que es importante... Mi pequeña aportación a la parte de información. Como vecino, como yo, la gente que está viendo en la tele no tiene ni idea. No, que esto es... Yo creo que es necesario. Es que a mí no me quedaba claro cuándo había dejado de ser titularidad municipal. De hecho, Costas lo marca, ¿eh? Sí. Esa es la parte importante. Digo, voy a buscar, a ver si lo encuentro. Mientras lo encuentra. Esa es la parte importante porque es que no es un bulo, es decir, eso es por una ejemplo, información... para hacer la obra del cambio al césped artificial se pidió permiso a Costas porque ya había sido el deslinde, tanto esto... No quería perder el hilo de Chelu con los bulos para... Porque, si me permites, no, si era la pregunta, no era la es que coincido con Chelu en que, porque claro, también nosotros hemos buceado en los expedientes, entonces cuando el equipo del Partido Nacionalista Vasco en el 2003 sí pide una autorización a Costas en concreto, y esa autorización le llega el 3 de diciembre del 2003, pide una autorización a Costas para la reconversión del campo de hierba, de la reconversión del campo de Narán en hierba artificial. Y aquí está la autorización. O sea, la autorización llega y hay constancia de ella en el ayuntamiento. ¿Ahí habla del cemento? ¿Ahí habla del...? No habla del cemento, no habla del cemento, pero lo curioso es que a esto no le sigue un expediente de concesión administrativa, que lo lógico es que a esto le hubiera seguido un expediente de concesión. Con lo que estamos viviendo ahora, no sé por qué no ha existido previamente en el tiempo. Yo no alcanzo a comprenderlo. Ni siquiera del ayuntamiento, es por parte de Costas. Ni a mí ni de uno ni de otro me consta, salvo que me pierda algo ahí en el medio. Es que hubo un cambio de ley que también parece ser que ha influido en el tema de los plazos. Pero ese cambio de ley es muy posterior. Es muy posterior, porque luego en el 2011 el gobierno del Grupo Independiente intenta efectivamente tramitar la concesión, se paraliza en virtud de unos cambios legislativos del 2013, que tampoco entiendo muy bien por qué se paraliza, porque si hay cambios normativos, adaptemos la petición de la concesión a los cambios normativos. Yo nunca he entendido ese argumento que nos han dado para la paralización del expediente. Y paradójicamente se retoma tan tarde como en noviembre del 2014. Es tardísimo, pero es así, los hechos objetivos ahí están, ¿no? Entonces, ese es el camino que sigue el expediente, y que todavía estamos en pañales, es decir, estamos recorriendo el camino de la concesión. Que me extraña que digas que no lo sabías, porque tú en marzo del 2015 ya eras candidato para entrar en el ayuntamiento. Teníais que estar plenamente informados por vuestra alcaldesa de que aún la concesión no existía, porque se había pedido en noviembre del 14. Por supuesto que lo sabíais, os constaba que no había concesión, ¿no? Exactamente. Quiero decir que no ha sido una sorpresa, es que me ha parecido entenderte de algo. No, sino que simplemente, por aclarártelo, en el acervo popular conocíamos que era solamente la demarcación de costas, la del País Vasco, la que tenía que dar el visto bueno, cuando no es así, es decir... La concesión estaba pendiente, pero no la iba a dar la demarcación de costas del País Vasco. Informa previamente y después tiene que ser Madrid. Entonces, eso que estaba ampliamente conocido, equivocadamente conocido en el municipio, hasta por mí mismo, es decir, cuando tenemos la primera reunión, queda manifiestamente claro de que eso no es así y que tiene que ser el Ministerio en Madrid el que debe de dar la concesión. Y de ahí, que es lo que trasladamos obviamente a la concesión, y automáticamente nos ponemos manos a la obra en solicitar esa reunión con el Ministerio para intentar agilizar los trámites de la concesión, que ya ellos mismos reconocen que ya se produjo en el 2011.
La petición, que no la conclusión de... No, queda ahí varado el expediente, no sabemos por qué. La petición del 2011 y la petición del 2014. Está reconocido por el propio Ministerio. Y lo que tú has empezado a preguntar, bueno, lo que hemos empezado a preguntar a medias, en el 2003-2004 no se llega a hacer esa petición, ¿no? O sea, se pide, o sea, para acción, eso es, pero no una pero que no figura concesión. Dice, la autorización se concede con la condición de que posteriormente a la ejecución de las obras se dé cumplimiento a la resolución que se derive del expediente que se instruya. Vaya usted a saber qué expediente. Eso, bueno, pero te dan la autorización para hacer la obra, pero no existe la concesión como tal, es un poco paradójico por eso. Hasta donde yo he buceado, y creo que nos hemos currado el asunto, yo no he sido capaz de encontrarla, y ahí coincido con el concejal de deportes. Si tú lo has dicho, entiendo. En todo momento era a lo que me quería referir. O sea, ellos te dan un permiso sin haberte concedido... Es lo que me parece inaudito de todo este asunto, ¿sabes? Que hayamos llegado al 2015 y ahora al 2016 y estemos en pañales, en el primer paso de la resolución de este asunto, que es el previo a la concesión, ¿no? Bueno, realmente por eso he dicho yo que se abre un nuevo escenario, porque desde el martes ya tenemos, oficialmente no, porque nos tienen que enviar la concesión por escrito, porque de palabra, claro. Y esa es otra. Cuando hablamos de plazos, tenemos que tener en cuenta que los procedimientos administrativos, nos guste o no, claro. Y ahora ha habido un cambio de gobierno, bueno, pues ya sabemos cómo funcionan aquí las cosas. Y bueno, puede haber. Lo prudente, Gonzalo, vosotros como equipo de gobierno habéis sacado una nota de prensa en la que habéis publicitado ya eso. Lo dais por bueno porque vosotros habéis tenido la suerte de ver el borrador. Nosotros no lo hemos visto. Pero el borrador me parece que... Sí, lo hemos visto. Bueno, a nosotros se nos informó que el borrador se todo vamos a decir que es de boca, pero claro, ha ido nuestro alcalde, el concejal de deportes y la concejala de medio ambiente. Bien, hay que decir que es una reunión... Y además, Eli, lo que pretendemos con la publicidad, como bien entenderás, es lógicamente trasladarlo a la opinión pública. Me parece fenomenal. Sacas la nota de prensa, es cortas los empujar. rumores y informas debidamente a la ciudadanía. Me parece estupendo, no estoy criticando la nota de prensa. No, te quiero decir que también es una manera de que el propio ministerio se sienta obligado. Es decir, luego vamos a ir más a como, pues, todo lo que ha, desde la reunión, todo lo que ha llevado y todo eso. Y me gustaría saber si ha habido buena relación tanto, entre la sociedad deportiva y el ayuntamiento. No sé si Gorka tienes algo que decir, si crees que ha habido buena... Siempre hemos tenido buena relación. Buena relación, buena coordinación, perdón, igual ahora, el punto de este tema, desde que empezó hasta ahora, si la coordinación ha sido adecuada. Siempre ha habido comunicación. Además, nosotros desde el año 2014, creo que fue, pues teníamos unas reuniones ya de trabajo incluso con el ingeniero que hizo el proyecto, con el concejal era Silvia con Eva, con el aparejador. Y es más, nosotros en una de las reuniones casi salimos pensando dónde estaba la cámara, ¿no? Porque nos dejaban para elegir hasta la longitud del césped. Si queríamos un campo a 4 aguas, no sé qué, que iban a cambiar el riego, nosotros dijimos, el riego no tocarlo. Si una cosa que funciona, ¿para qué vas a tocarla? O sea, hemos tenido una relación fluida. No, que ahora, según estáis hablando de ese tema, yo me acuerdo de otro bulo, porque me pasó una cosa curiosa que no sé si fue con Chelo o con alguien del ayuntamiento que me dijo, no, pues vamos a ir a Madrid para negociar lo de la concesión. Y digo, ¿pero a qué vais ahí? Si yo ya he oído que ya se ha conseguido, que por parte del club hay alguien que está haciendo esas gestiones y que ya está hecho. También, no sé si ha sido un bulo, se ha hecho trabajo a dos bandas desde el ayuntamiento, desde el club. No, nadie más que yo he oído eso. Hombre, pues sí que ha habido una persona que se ofreció. Cuando se enteró que dependía de Madrid, él se ofreció para ver si discretamente pues podía hacer algo. Entonces, han ido pasando los días y creo que fue el 18 de diciembre, creo que te llamé ese día por teléfono y te dije a ver si se había recibido algo en el ayuntamiento. Sí, y dijiste que no tenías conocimiento y te dije a ver si la resolución tiene que llegar a Costa de Vizcaya o os tiene que llegar a vosotros, que no sabía. Que esta persona decía que estaba ya, una parte del trayecto que estaba algo recorrido. Y bueno, pues sabemos que ha tenido relaciones, ha tenido relación con, pues ha viajado fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, se ha reunido con alguien, pero hasta ahí no sé. O sea, es alguien cercano al club, alguien que está en el club. Mano en Costas Madrid, pero que no podemos decir quién es, ¿no? No, mientras él... Nosotros hemos agradecido porque ha hecho... Hombre, sí, vosotros en privado. Porque claro, es que tampoco... o sea, él se ofreció voluntariamente. O que no quiere que se haga algo, no digáis nada. Yo ahí sí que le demandé, lógicamente, yo creo que estamos, desde mi punto de vista, y
siendo yo parte activa en la comisión, sí estamos siendo o pretendemos ser exquisitos en el trato. Yo sí le demandé a la Sociedad Deportiva Palencia, cuando me enteré, de igual no de la mejor manera, pero que bueno, yo lo he hecho a beneficio de inventario. Simplemente me hubiera gustado que yo hubiera estado informado tan puntualmente de las gestiones que alguien estaba haciendo en nombre del club, como yo informo puntualmente de las negociaciones que lleva a cabo el ayuntamiento. Entiendo que hay cosas que se deben de hacer desde el anonimato y no saber el qué. Lo que pasa, el otro día se lo trasladábamos también a tu compañero de directiva, más que nada porque agradeciendo el esfuerzo, venga de donde venga, en pos de una solución, y no seré yo el primero en criticarlo, sino todo lo contrario, por otro lado sí que nos hubiera gustado saber si había un camino recorrido cuando hemos ido a Madrid, no empezar desde cero si ya había un camino recorrido, y si había una línea que no había que tocar, también saber qué línea no había que tocar en pos de el buen fin de la operación, que por otro lado, lógicamente, el ayuntamiento como institución está legitimado para tratar absolutamente todo y desde cualquier punto de vista, pero que entendíamos que contra más esfuerzos se aunaran, sería mejor, ¿no? Hombre, si una persona nos pide discreción porque no sabe si puede llegar o no puede llegar a contactar o no contactar, yo tengo que ser discreto. Por supuesto. Entonces, yo también soy discreto. Entonces, cuando ya podemos decir algo concreto, es cuando la primera persona que llamé fue a ti, además, precisamente. Y después, seguido, le llamé a David también. No, simplemente eso. Que entonces, te comenté eso, que había una persona encima, te lo comenté, una persona del club que había contactado con alguien en el ministerio y que preguntaba eso, sin más. Y luego le contacté con David, le dije lo mismo, le pregunté, bueno, pues una cosilla más que tengo que preguntar. Y ahí está, fue la primera persona que llamamos con el tema, fuiste tú. Bueno, cuando ya había algo concreto. Perdón, para que tú. Vamos a hacer un alto en el camino para después venir, vamos a hablar ya directamente a partir de esa reunión, cómo transcurrió la reunión y cómo lo que se pueda contar, Chelu. Bueno, sí, se puede contar todo, no hay... Sí, bueno, volvemos ahora en 3 minutos. Menos el precio del café. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el plató. Nada, vamos a ir directamente con esa reunión que sucedió en Madrid y el resultado. Un poco me gustaría que, Chelu, que estuviste allí, nos contases un poco, aunque mucha gente ya lo conoce porque se lanzó un comunicado y tal y cual, pero bueno, seguro que hay gente que no conoce el resultado de esa reunión y me gustaría que lo comentes. Bueno, lo que sí que tengo que decir, aunque esto no creo que llegue la imagen hasta Madrid hoy, mañana posiblemente sí, pero es agradecer la buena... ¿Quién sabe? Digo hoy. Mañana estoy seguro de que sí. Lo primero que quiero es agradecer la disposición o la buena disposición que han tenido desde el Ministerio, ¿no? Y previamente lo habían tenido desde la demarcación de costas. Por ser muy breve y poder seguir hablando de futuro, la reunión duró aproximadamente 1 hora y lo que quedó constatado son los términos en los que yo contaba antes. Es decir, que se había producido por parte del Ayuntamiento una solicitud en el 2011, que se había vuelto a repetir en el 2014, y que atendiendo sobre todo al informe favorable de la demarcación de costas de Vizcaya, ellos hacían una excepción de una excepción. Y me explico, porque también nos llamó poderosamente la atención la manera de expresarlo, ¿no? Es decir, es una excepción el que exista una instalación deportiva, un campo de fútbol y unas pistas de tenis en una zona marítimo terrestre. Y la otra excepción es en la que nos hablan de los 10 años que nos dan, ¿no? Hay que decir que su argumentación es que en esos 10 años entienden que la posible inversión que se vaya a hacer, desconociendo lógicamente de qué estamos hablando, se puede amortizar y sobre todo, y lo que más les preocupa, y es lo que hemos trasladado al propio equipo de fútbol y que nos pone en la situación que luego hablaremos, es que es un plazo suficiente de tiempo para buscarle otro emplazamiento a esas instalaciones. Y una cosa, porque antes hemos bromeado un poco, al margen de los plazos, que como dice el tópico, las cosas de Palacio van despacio, al margen de que no vaya todo lo rápido que todos deseamos la concesión por escrito y con todos los trámites, ¿hay algún riesgo de que se quede en el limbo de los justos pues por un posible cambio de
gobierno, cambio de parecer. ¿Hasta qué punto se puede estar intranquilo por eso? Ellos en ningún momento nos manifiestan esa inquietud que tú tienes, porque nosotros nos dicen y nos enseñan que ya tienen el borrador confeccionado. También es cierto que los plazos de tiempo para la confección del nuevo gobierno se pueden ir más allá de los 2 o 3 meses. Entendemos que son unos fundamentos jurídicos, con lo cual cambie la administración que cambie, están avalados por técnicos y sobre todo por ese informe favorable, que como bien decía, de la demarcación de costas del País Vasco, con lo cual creemos que eso no se va a producir. Es decir, tenemos que esperar a que llegue por escrito, pero no creemos que vaya a haber un cambio. También es cierto que no tengo yo, como creo que nadie, ninguna bola de cristal, ¿no? ¿Cuál es la idea? A mí me gustaría puntualizar un par de... Bueno, lo leo rápidamente, para que la gente tenga claro el nivel al que estamos ahora mismo. Textualmente, el campo de fútbol e instalaciones asociadas se ubica sobre terrenos de dominio público marítimo terrestre, antiguamente rellenados y actualmente no se encuentra regularizado. Por tanto, existe una doble tesitura. 2 opciones. La primera, instar al ayuntamiento a levantar todas las instalaciones previo expediente sancionador. O sea, Costas podría haber, en la misma reunión, les podría haber dicho a estos 3 señores, oigan, no, van ustedes con una multa para casa y al día siguiente... derriben no, o sea, salgan de ahí. Abandonen. Y la segunda, que es la opción que nos dan, es optar por la legalización de las mismas, durante un plazo a convenir, dando la posibilidad de uso y amortización de las instalaciones, a la vez que se insta al Ayuntamiento de Plentzia a comprometerse a buscar una ubicación alternativa de las instalaciones para un futuro a medio plazo. ¿Qué quiere decir? Aquí no hay prórrogas ni hay nada. Te están diciendo, es una excepción, búscate la vida, tienes 10 años, búscate la vida porque en 10 años te vas fuera. Vale. Entonces, hay que ir yo. Gonzalo Parcato, lo que has leído, perdóname, que lo que has leído corresponde al informe previo de Costas Vizcaya, que se eleva después a Costas Madrid, en ¿no? el que se ha basado Costas Madrid, sí. Bueno, si queréis, básicamente era eso lo importante. Luego, si queréis, podemos... Hay otro párrafo que yo creo que es interesante, que se puede leer. Bueno, yo ahora ya diría como vecino, ahora vamos a hacer un poco de ciencia ficción. Sí. ¿Qué hacemos con el Rotabarri? Es decir, yo hasta ahora... Esto me parece una buena noticia, pero una mala noticia. A mí también, es que... Eso es. Sí. Bueno, pero ya tienes una certeza. Son 10 años. Sí, Eso por lo menos. Y ahora hay que moverse. Entonces yo lo que he visto desde fuera, un poco igual era porque llegaban las elecciones, parecía que había otra vez ruido político, que si un partido, que si otro, que si el club, que si una manifestación, que si historias. Entonces yo lo que me gusta o lo que estoy viendo es que yo creo que hay que estar todos unidos, la corporación y la oposición. Sí. Y el club, pero el club y todos los clubs, porque al final... La oposición somos también corporación, ¿eh? Sí, bueno, el equipo gobierno, perdón. Oiga, no, es que no domino la semántica del ayuntamiento. Por comentar. Equipo gobierno y oposición. Y clubs. Y hablo el Plentzia y estamos hablando del fútbol, que es el deporte rey, que es el que mueve 700 personas, pero todos los clubes de Plentzia... La idea nuestra es, con los 200.000 euros que se asignaron en 2015, trasladarlos al 2016. Ya tenemos desde el martes, eso sí, esperar a que llegue el convenio por escrito, porque si no estamos otra vez ahí en una... que llegue ese convenio por escrito y a partir de ahí consignar esa partida, esos 200.000 euros, y tener o lograr el mejor estado de césped para esos 10 años. Hay que recordar que la hierba artificial tiene una vida útil de 10 años. Por lo tanto, si nosotros cogemos el ejemplo nuestro, o sea, temporada 2003-2004, los problemas con el campo empiezan en la 2010, tienes 7 u 8 años que vas a jugar dignamente a fútbol, dignamente. Luego tienes otros 2 años que probablemente tengas problemas. Vale. Y eso tiene que ir, o sea, a la vez tiene que haber un trabajo, tiene que mantenerse, creemos que debería de mantenerse la comisión de fútbol para desde ya, no en el año 2025, sino desde ya ir buscando una solución alternativa a partir de esos 10 años. Esa es nuestra idea. ¿Se arregla con 200.000? Es mi pregunta. Yo creo que sí. ¿Hay 200.000 presupuestados? Yo creo que sí. Hay 200.000... 50.000 del arreglo a tribuna. No, eso no. Se perdió.
No, eso es del ¿Cómo me 2013. alegro que hayas venido a este debate? Porque me has contestado aquí lo que no nos contestas por vía de registro, y lo digo sin acritud. Te digo porque te pregunta José Ángel, ¿qué pensáis hacer? Y dices, nuestra idea es los 200.000 euros que estaban aprovisionados. Una idea que partimos desde... Pero déjame hacerte la puntualización. Sí, es el martes cuando tenemos la respuesta de Costas. Vale, yo no te puedo responder de algo que no tengo información una semana o un mes antes. Me alegro que hayas venido y me alegra oírte la pregunta en directo, porque ya te acordarás, aunque tú no formabas parte de la corporación, en marzo del 2015, los presupuestos del 2015, se aprovisionó en materia de inversiones 200.000 euros para el campo de fútbol, y a eso Bildu votó en contra. Que os empeñáis en eso. Hombre, espera, déjame puntualizar, es que es falso el dato que das. Bildu vota en contra de los presupuestos, no a esa partida, porque la propuesta... todo el presupuesto, pero no sé, pero sin matices. las cosas hay que decir... Sin matices, las cosas hay que decirlas... Las medias verdades no valen para nada, hay que decir la verdad. Me corriges, déjame terminar. Sí, escúchame, Bildu votó en contra de los presupuestos de 2015, como bien sabes, porque las propuestas de Bildu no se estudiaron por parte del grupo de gobierno. Por lo tanto, si yo preparo un presupuesto para que tú lo estudies y tú no lo estudias por las razones que sean... Bien, pero estamos hablando de H. Bildu, tú le has nombrado. Y sigo, pero déjame. Y en los anexos se puede ver que la partida del campo de fútbol se mantiene. Por lo tanto, ese argumento no es válido. Para ti no es válido, no me quiero enzarzar. No, para mí no, es que no es válido. 200.000 euros dijisteis que no, entonces... Que no, Eli, que no, si quieres te lo vuelvo a explicar. Si quieres te lo explico otra vez. Te lo voy a explicar. Eli, es que es mentira. Que no me quiero enzarzar en el proceso. Una mentira repetida 100 veces no se convierte en verdad. No es verdad. Pero no es verdad. En contra de los presupuestos del 2015. Sí, pero la partida, manteniendo la partida para el campo de fútbol, por lo tanto... Os hemos preguntado en el pleno de noviembre del 15. El otro día, al finalizar el año, no nos has contestado, demonios. Sí, os contestamos. Escúchame, oye, ¿dónde está el escrito? Espera, no, por escrito no, pero os contestamos. Hombre, cuando entra por registro, contéstame por escrito. Pero esto es un tema de presupuestos o es un tema del campo de fútbol. Yo creo que es un tema bastante importante como para andar en temas políticos. Esto sí que lo discutimos en el pleno. Tenemos un pleno en enero. Voy a dejar... Cuando quieras. Creo que tengo derecho a terminar el argumento. Sí, claro, pero no quiero que entréis en cosas que seguramente a la gente no le interesan demasiadas. Sí le interesan, pero quiero decir que ahora tenemos que hablar de, me parece, de otras cosas más interesantes. Alex, un poquito de agua sola, nuestro nuevo patrocinador. Te agradezco que hayas venido. El agua del Atleti nos viene bien a todos. Con independencia de la versión que tenga sobre el presupuesto del 15. Eso sí te lo agradecería. Mira, voy a hacer como que no tengo. Es que tengo el anexo de Bildu de los presupuestos del año 2015. Entonces no puedes decir que Bildu votó en contra porque estaba en contra de la realización del campo de fútbol. No es verdad. Digo que me alegro que hayas no es explicado verdad. aquí cuáles son nuestras excepciones, porque el 30 de diciembre metimos un escrito por registro para ver si teníais ya el borrador. ¿Qué tiene que ver eso con el campo de fútbol? Bueno, si no me dejaste... Es que tiene mucho que ver, porque las inversiones previstas en el 15 como esta y no ejecutadas en el año para el que estaban previstas, si, como tú bien sabrás mejor que yo, si queremos arrastrarlas y que perduren al 16 y vayan al presupuesto del 16, tienen que ser objeto de aprobación, bien por alcaldía, bien por junta de gobierno. Exactamente. Por eso preguntábamos si se nos puede proporcionar el borrador, y si esas inversiones se iban a arrastrar, se iban a hacer en el 2016. La respuesta la tenemos a partir del martes. Pero, oye, que me estoy refiriendo a un registro que hemos dirigido directamente a ti como concejal de Hacienda. No nos han contestado. Por eso me alegro que hayas venido, y el 14 de enero te hemos vuelto a reiterar la misma pregunta y no nos has de lo que preguntáis, creo que son 3 inversiones, creo que es... hay varias sin ejecutar, Campo de fútbol, pero el campo de fútbol es el 90% de la inversión. Creo que son 200.000 de los... Hay un montón aprobadas en el 15 sin ejecutar. Que sí, pero sí, eso está claro. Pero la gorda, vamos a decir, es la del campo de fútbol. Hombre, la respuesta la hemos tenido este martes. Si me permitís. Y todavía no tenemos el convenio por escrito, por lo tanto... Si me permitís, porque quien dotó presupuestariamente fue el equipo de gobierno del Grupo Independiente, y los demás no votó nadie a favor. No, porque se abstuvo el PNV. abstención propiciando la salida de esos presupuestos. Se abstuvo No, simplemente estoy diciendo, no estoy criticando, simplemente estoy diciendo que el PNV se abstuvo y vosotros estáis en contra de los presupuestos. Punto. Eso es una realidad de los y se acabó. Pero que yo no quiero, simplemente quiero matizar. No, yo quería matizar que no contra el campo de fútbol, no contra la obra del campo de fútbol. Yo lo he entendido ya. Yo ya lo he entendido. Vale, pero
Si puedo continuar. Sí, en todo momento, por lo menos desde mi parcela deportiva, está teniéndose en cuenta la realidad de traspasar. Como se haga jurídicamente, es decir, yo todavía no está hecho, pero evidentemente que esos 200.000 euros que se dotaron presupuestariamente en el 2015, que se traspasen al 2016. ¿Está previsto así? ¿Se va a hacer así? Hombre, está hecho desde mi departamento de deportes, lógicamente, es decir, no está perdido. Y con respecto al campo de rugby, por la parte que también me toca, no sé si lo sabes, pero yo lo puedo decir públicamente, que estaba pendiente de un permiso de URA. Sí. Y que además hay una subvención de la Diputación Foral que cuando en una de las reuniones que mantuvimos con ellos nos reclamaron un poquito qué pasaba con la obra del campo de rugby. Les dijimos que no dependía del Ayuntamiento de Palencia, sino que dependía de un estamento por encima, y nos concedieron un plazo para este mes para poder ejecutarla. Es decir, estamos pendientes de ese permiso y creo que además... no sé si va a llegar o no va a llegar, pero posiblemente tengamos que hacer la obra para no perder la subvención de la Diputación. Sí. Para retomar un poco el tema del campo y a lo que ha comentado Gonçal, yo sí le haría dos matizaciones. Bueno, no sé qué tipo de obra se puede hacer con 200.000 euros. Tú hacías el cálculo de si se hizo en el 2004, a partir de 2010 empezaron los problemas, tenemos ese margen. Yo creo que si la solución, o sea, si lo que hay por debajo de la moqueta, para entendernos, sigue siendo lo mismo, yo creo que no hay ese margen, porque como he repetido antes, los problemas empezaron pronto, pero no es lo mismo pasar de un patatal, entre comillas, de arena y agua a la hierba artificial, que todo te parece bien, que ahora se haga un parcheo y dentro de un año ya estemos viendo las deficiencias que tiene. Que la Federación Vizcaína te va a dejar competir en esas condiciones, probablemente, pero que va a ser un parcheo. La seguridad y la dignidad para poder jugar a fútbol ahí. Eso es lo que hay que saber. Yo no hablo solo de un cambio de césped, de decir, levanto el césped, pongo césped nuevo. Eso me refiero. Vale, yo tengo ejemplos, tengo ejemplos, bueno, no voy a aburrir a la gente con los números, ¿no? Voy a decir varios proyectos. Por ejemplo, el Elorrio tiene uno por 186.000 euros. El campo de Negure, el Volúe 3, fueron 155.000 euros. El campo del Zuazo, que era de arena, 205.000 euros. ¿Qué es el último en hacerse? El último en hacerse. No es el último en hacerse. No, el Guernica, 213.000, perdona, acabo, son nada. El de Echevarri, 189.000. Está poniendo ejemplos de sitios donde la base del terreno... Sí, pero se refiere, refiere a una modificación de lo que es el terreno, la base, ¿vale? Con zahorra o lo que sea, y un cambio de césped. Ya sabemos que tenemos el problema que tenemos debajo, pero es que la otra es ejecutar una obra entre 400 y 600.000 euros. Sí, que es el condicionante, y creo que lo decía, perdóname. Son opiniones sin ser técnicos, a lo que le decía son opciones, las catas lo estropearon todavía más. No obstante, quiero decir, estos temas yo creo que son de urgencia, vamos a decir que es la primera parte. La segunda parte es que la Comisión del Fútbol yo creo que tiene que seguir para buscar una posible vía, una posible salida, otra ubicación o lo que sea, otra alternativa a partir de los 10 años. ¿Comisión de fútbol a una comisión deportiva de Palencia? Puede ser también, sí. Que se trate ese tema, sí, claro, totalmente. El modelo de Plencha se repite en el resto de clubes, ¿no? Son infraestructuras públicas la mayoría que utilizan clubes, ya sea el Arcote, el Piragua, el Cacarraldo. Sí, entonces, con el Cacarraldo hay dos casos. Eso es. Cacarraldo, un campo es del Cacarraldo. Vamos a ir con Gorka y después. Con respecto al presupuesto ese que se maneja de 400.000, 600.000 euros, hombre, todo depende mucho de las exigencias que hace el ayuntamiento, el aparejador o la empresa. Claro, si a mí me dan para elegir lo que te comenté antes, hasta el tamaño de la longitud de la hierba, si es un campo a 4 aguas, que si las rejillas por aquí de no sé cuántos metros, cambio no sé qué, no sé cuánto, pues nos vamos a lo que sea, a 1.000.000 de euros, como fue la primera valoración que se hizo de la obra. Entonces, claro, nosotros no queremos a Mamés. Nosotros no queremos a Mamés, que queremos un campo digno para que se pueda jugar, y punto.
Es lo que queremos todos. Entonces, claro, Una el problema es que, claro, si a la hora de la reparación del campo de fútbol unimos otras obras que va a haber por alrededor o sacar, lo que decía, eso te sacar las obliga. arquetas fuera del campo, Eso no, pero etcétera, etcétera. el tema eso del te camino obliga a costas. Ahí Bien, voy. pero el camino son 20.000 euros. Sí, 25.000, sí. Ahí voy, cuando os planteabais y hablabas, Gonzalo, de varios ejemplos que ponías, de que se podían acometer las obras por un precio quizá asumible, estamos partiendo de una base que yo, cuando menos, no sé si es posible, es decir, nos permitiría a costas que nos ciñamos solamente a la reparación del rectángulo. Porque hasta ahora... ¿Qué obra tienes que ejecutar ni cómo? Costas, en todo caso, te diría, no emplees estos materiales para hacer la obra. Es decir, pues creo que el hormigón está prohibido, una serie de herrajes y tal. Bueno, ¿Tienes la certeza de que es así? Porque a mí no me queda claro. Quiero decir, el famoso pasaje peatonal que encarece en 20.000 euros el proyecto inicial, Sí. el de Artaza y el de... que además es el chocolate del loro dentro Sí, de ese no, proyecto. dentro Fue del una presupuesto... exigencia, o Isamar Zaragoza nos contó que aquello fue casi una exigencia que venía a vestir un poco el expediente Claro, para que Costas claro, otorgara claro, o encontrara pero- más motivos para otorgarlo. Sigue Claro, siendo, vamos a Eli, ver. sigue siendo... Por eso porque me ellos, pregunto y ellos- me inquieta eso. Sí, sí. ¿Podemos gastar solo en el rectángulo aquí paz Sí. y luego gloria? Pero el camino no, también hay que hacerlo. A ver, Y el lo- camino, ese ¿y qué camino- más? Y las gradas, y el vestuario, No, las y gradas- la zona de las ocio, gradas- cafetería. Vamos No, a ver, no. perdonar, Sí, un a mí momentito, me quizás preocupa eso. por responderte. Ellos no nos condicionan a que tengamos que hacer nada más que el camino que circunvala el perímetro del campo de fútbol por la parte de la ría. ¿Esos lo han corroborado en la reunión Sí, del sí, otro sí, día? sí, sí. Entonces, Porque está por rectángulo escrito. arreglado y paseo, aquí paz y luego gloria, podría ser una solución a corto plazo Puede ser una por un solu- dinero puede asumible ser en una- las Estamos semillas. buscando. Puede ser Es la una que- de lo que solución. estamos hablando. Porque ellos no nos obligan a ningún proyecto concreto, simplemente que para que eso pueda ser y que siga siendo la utilización del parking, que también nos lo especifican así, es decir, abierto al público, porque nos hace una pregunta también con las instalaciones, nos preguntan, bueno, ¿y las instalaciones? ¿Qué hay en las instalaciones? Lo saben perfectamente, pero buscan nuestra respuesta, ¿no? O si nos pillan en fuera de juego. Nos dicen, si yo voy allí, ¿puedo tomarme un café aunque no pertenezca al club? Y dice, pues sí, lógicamente, pero el bar solamente está abierto cuando los días que hay partidos, los días que hay chavales. De hecho, ellos ya establecen un canon que va a tener que pagarle el Ayuntamiento de Palencia por las instalaciones del bar, no por los vestuarios. Eso está cuantificado y demandaron al Ayuntamiento las medidas. Pero a lo que voy, el camino es el que, vamos a decir, legaliza la apertura al público, con lo cual conceden ese permiso y esa autorización. Tenemos 180.000, porque si hay 200 y 20.000 van en el camino, quedan 180 para el rectángulo de juego. Esa es la cuenta la vieja. Por ejemplo, en el presupuesto de Italrein Ibérica de marzo del 2015, Eso lo que era el es. césped de hierba artificial, solo esa partida del presupuesto son 166.000, per capita, 167.679 euros. Digo bien, ¿verdad? Sí. Ese, no, No, sin no, IVA, no, perdón, todos solo con IVA. esa partida. Solamente esa partida. En el de Italgreen de 2015, que se Estamos nos hizo hablando llegar... de los importes que ha habido realmente. con Por el IVA. eso, pero mi duda era esa, ¿podemos acometer solo un apañito aquí y otro allá más el paseo Yo- y se puede solventar Yo, provisionalmente? si queréis, leo en las consideraciones, la primera pone, si bien se trata de un tipo de instalaciones que por su naturaleza podrían tener otra ubicación, la propuesta del Ayuntamiento incluye no solo mejoras para el aprovechamiento deportivo, sino también la ampliación de uso de la parcela para el ocio, a lo que contribuirá el sendero de la ribera que se proyecta. O sea, ya te está diciendo, vamos a hacer la excepción, no solo porque se está utilizando el campo y tal, no, porque se van a cometer este tipo de obras que se supone que van a la mejora del Lo que pasa sendero. que y tal. dentro, como decía antes Eli, es chocolate del loro, es decir, 25.000 euros en las Bueno. cifras que estamos hablando, todo suma. dinero. Bueno, todo pero suma. hay que Todo cuadrar suma. los presupuestos. Todo ¿eh? suma, pero, lo que gastas en eso pero no quiero- gastas en otras sí, cosas. Lo que o pasa sea, es que quiero decir que esto no es materia de debate. Lo del camino no es materia de debate. O sea, tiene que estar contemplado sí o sí, porque es una de las exigencias. Con lo cual, ciñámonos a lo que pueda ser discutible, a lo que no es discutible. Bueno, y es evidente que, o sea, que el sitio donde está el campo de fútbol en un momento dado va a desaparecer, ya sea ahora o 10 años, ¿no? ¿Y cuál puede ser, qué alternativas se barajan? Bueno, pues o... porque yo sí que venía claro, yo estaba con esos bulos de la calle, 400.000, 500.000 euros, claro, invertir para 10 años vista, tal, no sé, claro, ahora la cosa cambia mucho. Si estamos hablando de una inversión de 170 más 25, hay en torno a eso, y hay una garantía de que el campo te pueda aguantar 6, 7 años y tirar los últimos, porque igual tampoco hay que aguardar si se encuentra una solución buena, tampoco hay por qué agotar hasta los 10 años de
en ese campo. Claro, Claro, Sí, eso por es. eso te digo que la merma en los presupuestos no es tan gorda. Eso sí, los 400.000 euros sí que es una merma. Es una merma, no, o sea, tienes que tirar de... Teniendo en cuenta que de aquí a 10 años vas a tener que hacer otra superinversión, No, salvo endeudarte, que haya tirar de alguna remanente, alternativa pero muy imaginativa. O sea, Y que yo no es- ya quería entrar yo en esa parte, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a tener campo, ¿no? Solo un matiz. A mí ha habido gente que me ha preguntado, oye, ¿de dónde sacas los 400.000 euros? Porque yo lo he dicho públicamente. Es decir, a ver, cuando en el ayuntamiento entran proyectos de 1 millón y pico, de 600.000, posteriormente en una reunión, una comisión, Gorka y la directiva nos dicen, oye, mira, que esta gente que ha estado viendo el campo, que ha estado con nosotros, convendría igual tener una reunión con ellos. Y la verdad es que tenemos la reunión con ellos, nos pasan un presupuesto y ellos, ajustándose a esas nuevas variaciones, como es la del camino, nos pasan ellos un presupuesto. Es decir, y ese es el presupuesto que yo he trasladado, que le he trasladado al mundo, de los 408.000 euros, en el que viene simplemente de donde saca el dato Elizabeth, que es los 167.000, que solamente es la hierba. Es decir, porque 120.000 euros, por ejemplo, solamente son de impuestos. Que obviamente hay que pagar, pero barajando un supuesto anterior a lo que se producía, lo que se ha producido con la concesión a los 10 años, ¿no? Pero con los condicionantes del proyecto ese que se hizo anteriormente, que es lo que llega a los 400.000 euros. Seguramente. Con los condicionantes de ese proyecto, que es Seguramente. uno de los enemigos que tenemos nosotros en el club, es el proyecto. Yo como es vieja gloria del Plencia, me voy aquí contento. Vieja gloria, eso es. Antes Es era jugador. Gloria. Antes era gloria, sí. Más viejo que gloria. Yo me voy contento porque parece que va a haber una concesión en breve, hay un dinero consignado y el campo se puede hacer un parche, de comillas parche de 200.000, para que esta gente pueda seguir jugando 10 años. Y ahora hay que pensar qué va a hacer Plencia con su equipo de fútbol. Pero realmente eso es así, porque o sea, no me acaba de quedar muy claro. Existe un presupuesto... O sea, Vamos a realmente- ver. Porque En la reunión que mantuvimos nosotros se dijo que se iban a trasladar esos 200.000 euros. Eso va a pleno, se vota en el pleno. Y No, a lo que me refiero es realmente existe una empresa que garantice, aunque sea ese parche en ese garantizar, presupuesto. de garantía de 10 o sea, años. no, que quiera hacer, no la garantía, o sea, que haga esa obra. Lo sabemos, ¿no? Alguien que Eso licita, eso sacamos a concurso y se tiene Vale, que presentar. vale. Por cierto, si Tienes invitaran- ejemplos, tienes Sí, una si serie de quieres te ejemplos los que leo. están, no, digo que están en esas cifras, vale. Vale, eso ¿Me es. dejas leer? No, que No no me hace dejáis falta. leer. Venga, va, Joder, avanzamos. con un montón de papeles. Pero eso, yo no hablo solo o sea, yo cuando digo, no es el cambio de hierba artificial, no, es, en el caso de los 190.000 euros de San Ignacio, por ejemplo, que es el Ayuntamiento de Bilbao, es desmontaje del equipamiento deportivo y de la hierba artificial, protección del sistema de riego y recogida de aguas, reparación de la evacuación de aguas, el repaso puntual del firme, que es lo que queremos nosotros, la limpieza de la red de saneamiento, el montaje de equipamiento de perdido. O sea, que existen ejemplos Claro. que se adecuan a esas Sí. cifras. Vale, perfecto. Si planificamos, decimos, vale, supongamos que en febrero llega la concesión definitiva, por hacer ficción, ¿eh? Ojalá antes. Sí, no, pero digo, me voy a febrero. Estamos en febrero ya. Me voy a febrero, porque estamos a mediados de mes. Entonces, luego hay una licitación pública que lleva unos plazos. Luego está la ejecución. Esta gente tiene que empezar a entrenar en agosto. Entonces, Sí, andamos muy pero, pillados. claro, seguro. a ver, pero Aquí la obra en sí va a ser mes y medio, o menos. o menos. Vale, y ya Que no nos entre las prisas, claro, que se haga bien. Eso es. tal. Yo creo que es la clave. Eso, supongamos O sea, que en septiembre están jugando en el nuevo de Rotabarri y tal, y hay 10 años. Y ahora, ¿dónde jugamos dentro de 11 años? Bueno, para Esa eso, es la pregunta. claro, por eso digo yo que hay que mantener la comisión de fútbol para que desde ya, o sea, para que no se deje ahora para el 2025, o sea, que se siga trabajando o una comisión deportiva o no sé, pero que se trate el tema del campo de fútbol, porque va a ser un problema dentro de 10 años. Ya es. Sí, pero bueno, Solamente que ahora tenemos que aunque una le escala de sí, amor. pero aunque Pero antes solucionemos era igual de gordo que ahora, Sí, ¿eh? sí, totalmente de acuerdo. Y Igual. aunque solucionemos el problema en parte, luego vamos a el que sea va a tener No, el mayor problema es el siguiente. Yo, para mí, el arraigo, Sí. el arraigo del club es claro, ¿no? Tiene 90 años y siente los colores y sientes el escudo. Mi pregunta es, ¿el Plencia tiene sentido jugando fuera de Plencia? Y yo a dónde voy, ¿eh? Y jugando, por ejemplo, en Gorliz, ¿vale? Con Barrica. Ahora mismo estamos en Urduliz, estamos en Sí, Verango, no, pero digo como sede sede. definitiva. Es decir, el club en Bilbao, Yo creo que- todos yo conocemos Mayona, el campo de Iparralde, de Basurto, que comparten muchos equipos. En Gorliz, aquí tendrán dos campos puessto así. Es decir, falta- el no, dinero de falta- Plencia puede ir a otro suelo si es por el bien común. Yo si se estimo, convenía adecuadamente, ¿por qué no? yo estimo que lo que es la cultura y lo que es el deporte hay que acercar al pueblo y no
unificarlo en un punto. Porque puedes decir, luego pues empieza con Coñiportal. ¿Por qué no llevamos la Casa Cultura toda a Orliz? Por supuesto. Pues no. Yo pienso que todo lo que sea cultura y deporte tiene que estar acercarse al pueblo. Pero eso es lo ideal. Eso, Hay que ver sí. el momento Luego de cada son las municipio. capacidades Y no hay que también, perder ¿no? de vista que tú y yo, porque somos los más, bueno, de los que jugamos, o sea, empezamos en un club que era Danonchat y que era de Danonchat, de todos. que era, bueno, efectivamente el nombre, pero me refiero que era Gorliz, Plencia y tal, y bueno, y yo creo que todos nos sentíamos bastante arraigados en ese mismo... Sí, pero te va a dar otra vuelta, otra vuelta, mira. Ahora estamos viendo que está apuntado el Cacarraldo y Munguía. Pues están jugando partidos en Plencha y partidos en Munguía. Sí. Ya no había el ambiente que había antes. Antes había partido todas las semanas en Chipillo y aquello se llenaba de gente. Sigo. El casco también está de capa caída. Mandas el fútbol fuera, digo, ¿con qué te quedas aquí en el pueblo? No, pero a ver, yo no digo... Perdona, Yo digo eso es un sí. poquito cerrarle los ojos a la situación que ya está, ¿eh? Porque el ayuntamiento le ha trasladado a la Sociedad Deportiva Plencia el problema que existe ya. A la Sociedad Deportiva Plencia le ha trasladado que dentro de 10 años hay que marcharse de allí, que hay que empezar a buscar una solución. Gorka, y no podemos quedarnos sentados esperando a ver qué pasa. No, es decir, ahora también la Sociedad Deportiva Plencia tiene una misión muy importante y es la de tomar parte activa, porque tiene que decidir qué quiere hacer. O sea, no puede esperar a que el ayuntamiento, este o el que sea, evidentemente que este dentro de 10 años no, le haga... No, claro, yo el otro día se lo decía a Salva cuando estuvo en la reunión. Es decir, aquí hay dos opciones, tanto por parte de la directiva de la Sociedad Deportiva Plencia como por parte del ayuntamiento. Y una de ellas es, me pongo la venda en los ojos y el que venga de atrás que arree. A mí que me solucionen el problema para estos meses, años... Y yo no digo que es una opción, no digo que sea la opción. Y digo, la otra... que no ve esa alternativa es que yo voy más allá Es que ¿sabes qué pasa? Que también, y perdona, es que quiero poner encima de la mesa. O sea, levanta, despliega el mapa de Plencia y dime dónde hay un terreno para poder hacerlo. Y en vez de compartir con otros municipios, ¿compartís instalaciones propias de Plencia? Ahí voy, porque... Por ejemplo, Habría que pregunto, con el rugby. Bien, sí, haciendo una inversión, claro. Pero aquí te planteas con dos... Eso, yo creo que eso es trabajo de la Comisión de Deportes. Sí, pero bueno, por eso esta es la esencia de la comisión, es la génesis de la comisión de También un problema yo digo, un problema que tiene el fútbol no lo puedes trasladar luego el problema a otro club de Plencia. No trasladar. ¿Entiendes? No. Pero es que el problema del fútbol, y hemos jugado los tres en el Danonchat y hemos jugado los tres en el Gorliz. Quiero decir que no se nos han caído los anillos, eso nadie lo oculta. Entonces, digo, joder, yo creo que no solo fútbol. Por ejemplo, unirte con el Cacarraldo para compartir instalaciones, o unirte con el Gorliz sin perder el equipo. Es decir, y juegan dos equipos en el mismo césped, pero dos equipos diferentes con su masa social, con otras instalaciones deportivas, porque al final somos 10.000 habitantes entre los dos pueblos. Entonces, igual que la piscina, yo voy a la piscina Sopelana y me encuentro con la mitad de Plencia, la mitad de Gorliz en la piscina, ya nos hemos acostumbrado a ver la piscina Sopelana, porque entendemos que Plencia no puede permitirse una piscina pública. Pues igual el campo de fútbol no podemos permitirnos Barriga con 1.500 habitantes uno, Plencia con 4.500 otro y Gorliz con 5.500 otro. Igual hay que hacer un campo para los tres pueblos. Y ahí es donde tenéis que entrar. Pues entonces, porque Gonchal es el concejal de impuestos y yo no quiero que me suba los impuestos. Pues eso sería, digo, al margen, sin contar con el club de fútbol. Porque a la larga lo que va a pasar es que el club de fútbol de Plencia, con 90 años, iba a desaparecer, porque va a ser el abrazo del oso. Y el club de Plencia iba a desaparecer. ¿Pero por qué? Porque va a Gorliz. ¿Por ir a Gorliz? Claro. ¿Pero por ir físicamente a Gorliz a jugar? Hombre, es así. Pero vuelvo y voy a retomando lo que ha dicho Chelu. Yo cojo el mapa de Plencia y no encuentro un terreno, no encuentro un sitio entonces tiene 10 años céntrico, salvo Sachagas, que Sachagas a los efectos casi es Gorliz, porque es que está más cerca de Gorliz. Entonces, si yo tengo que desplazarme hasta Sachagas, ¿qué más me va a ir a Uresalanses a jugar? Pues igual es mal emplazamiento uno como otro, digo yo, no sé. Si coges desde un punto medio y yendo andando, desde un punto, coges el mapa de Plencia desde arriba, son 12 minutos hasta Rotabarri, 25 hasta Gorliz. Sí, lo miré yo también. Sí, 25 minutos. Bueno, yo andando a Gorliz y no ha pasado nada. Es el puerto. No, claro que no. Y a las fiestas.
Bueno, ese es Pero lo que pero eso, por ejemplo, yo digo mi versión, que yo respeto perfectamente. Estamos de acuerdo, no, si Yo respeto al opinión, Godoy, o sea, joder. por de pronto. Y luego ese proyecto tiene otro problema, yo veo, que claro, tú estás fijándote solamente en el fútbol, pero ¿qué pasa con la gente que anda con la pista de atletismo? Y el pádel y el tenis. No, es que Y el Gorlitz, tenis. bueno, oye, es que O sea, no, son- a ver, porque no tengo Pero, por habilidades. ejemplo, hay otra cosa. No sé Vale, pintar, pero vale. No, y ahí te Pero falta pilla- el tercer campo, el de arriba, que con una pequeña ampliación... sirve para el fútbol, sirve para el escolar. No, para sí, el sí, juvenil, para dos. para el juvenil. Sí, con una pequeña ampliación del ancho y del largo. Y ahí hay espacio para parking, porque se puede... Pero estamos el hablando de Videogorri- unas instalaciones que son de Gorlitz. O sea, estamos- ¿Y tú crees que el ayuntamiento de Yo creo que estamos estamos que el ayuntamiento jugando piense de a... invertir? Claro, que eso es un gasto, una barbaridad de dinero. Estás hablando de una barbaridad de En vez de dinero. tirar, entre comillas, cuando os diga 1 millón de euros, tirarlos en el Rotabarri, en la Ría, digo, joder, tírarlos en Ures Aranses y ten unas instalaciones dignas y mancomunadas. Pero Todo no eso estamos hablando tiene de... que ser objeto de tratamiento Por en la supuesto, por comisión supuesto. al minuto uno, es decir, todas las opciones, por descabelladas que aparentemente Sí, nos sí, parezcan, está porque claro. Claro. circula por ahí una sobre Arpillao que yo no la conozco, pero hasta Sí, yo eso... también la Yo veo. tengo el proyecto. Entonces, yo creo que por descabelladas que sean, nos las tenemos que plantear, hacer una tormenta de ideas y de ahí a lo mejor sale algo Y decente. también no perder de vista Barrica, porque yo sí que estoy... Lo del abrazo del oso, que ha sido una expresión, yo creo que muy acertada y que todos la vemos con un club muy estructurado. Barrica, bueno, todos sabemos cómo ha crecido, qué tipo de vida de municipio tiene y qué tipo de club también tiene. Podría ser otra alternativa. Ahí el abrazo del oso sería menor, porque va a un club con... ya no sé cuántos equipos hay, 13, 14 o... Sí, 14, sí, 14... Voy a ver cuánta gente de Barrica jugó en el Barrica. Bueno, Que ese sí, sería otro tema. por a eso, debatir. no, por eso te digo... ¿Cuánta gente de Plencia juega en Plencia? Sí, pero vamos, me refiero que igual... Pues a lo que, Sí, sí, no, de hecho, no, pero a lo que iba... De los 300 chavales... De los chavalas, de más de 12 años. De hecho, estoy elaborando De mi equipo, de mi un equipo, archivo si quieres, para te puedo contar decir. con esa información Pues, para yo todos creo los que- clubs, yo de creo los que- federados, de los que... De mi equipo de 23. Pues yo creo que son de 20... Chelu, de 23 en el mío, de casi 20 18, 19. 23, pues igual estamos hablando de 20. Y el resto Y de son juveniles de lo mismo. Urduliz, Barrica o Gorlitz. Bien, pero al margen de esa circunstancia, aunque fuesen todos de Plencia, yo digo, ¿me entiendes por dónde voy? No es lo mismo. Es parecido, pero no es No, lo pero mismo. sí, porque si te desplazas a Barrica y son muchos de Gorlitz, tendrías un problema. Si te desplazas a Gorlitz y son más de Sopelana... Chelo va más, yo creo que Chelo va más por la pasta, ¿no? Que dice, Ah. si la Ayuntamiento de Plencia tiene que asumir que 300 niños jueguen, Ya, si ya, son ya, de ya, Plencia, ya. perfecto. Ah, vale, Pero si vale, la mitad vale. son de Gorlitz, igual Vale, es cuando hay que vale. cenar con Sí, Gorlitz. sí, sí, en la, sí, sí, en sí. la Es que igual escuela, resulta que el problema Sí. no, no lo tenemos donde queremos, sino que estamos mal enfocados. la Ya, escuela también. que es mancomunada con Barrica, realmente Barrica paga en función de los alumnos matriculados de Barrica. Vale, vale, Entonces, vale. bueno, es Bien, es eso, justo. sí, sí, es un Aparte matiz que, a tener en cuenta, Barrica no sí. tiene, Mois no tiene también. campo Sí, pero municipal. esos son solo los trasladados. ¿Cómo que no tiene Eso campo? es que es lo que es. El campo no es municipal. Veo que ya empiezan a salir como pequeños debates dentro del No, debate está bien, general. no, pues es que eso es... Sí, sí, pero creo que, bueno... Vale, ya hemos lanzado esa idea, pero yo quería la otra, porque lo que sí existe en muchos municipios son equipos de fútbol y, en este caso, porque es lo que tenemos nosotros, de fútbol y de rugby, que comparten el campo, o sea, eso está inventado. Y dices, claro, joder, nos encontramos con unos problemas, pero también con unas ventajas, porque igual, a ver, a nadie le gusta compartir su casa, entre comillas, y es una molestia. Y si cada uno podría tener su propia instalación y bien dotada, etcétera, etcétera, sería lo ideal. Pero eso parece que ni es ni va a ser en los próximos años. Entonces, yo digo, ahora te planteas en Ardanza, dices, joder, está claro que Carraldo lo tiene muy bien puesto, lo cuida muy bien, lo tiene para ellos, y que le vaya a alguien sea una molestia. Pero si le va a alguien con una inversión de una grada, de luces, de otras casetas, Pero de claro, tal... habría que cambiar el césped. Sí, sí, por supuesto, Sí. hay que jugar en hierba artificial, eso Estamos está claro. otra vez- Sí, sí, pero esa es una inversión ya sine die, o sea, ya no es con una espada de Mocle de 10 Bueno, años. podríamos estar sí, debatiendo sí, sí, sí. bastante tiempo, pero... Cacarrón- José Ángel, por favor, déjame acabar, que es que me tengo que ir. Me refiero que el Cacarrón- Tengo una casa, no, pero llevamos 1 hora y cuarto y no me dejas No, no, acabar. digo que seguro que Cacarraldo tiene argumentos para tirar abajo esta teoría. seguro. Bueno, si queréis, ¿quieres Eso digo yo, eso pasamos tu digo yo, teléfono y que la gente, si tiene alguna duda, te llame? No, no, a mí no, para nada. Bueno, antes de irnos, quiero que veáis este vídeo. Muy buenas noches, Alex Igartua. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco de qué va a tratar este programa nuevo. Bueno, pues 2 al cubo es el nuevo formato de PTV de entrevistas, es 2 al cubo. 2 al cubo. Es decir, es de entrevistas, viene la gente, se sienta conmigo, con Alex, sí, conmigo, no, conmigo,
Y bueno, y nos sentamos aquí, charlamos de una manera muy distendida y veremos que hay cosas muy interesantes en el pueblo. ¿Cuándo vais a empezar? Porque la gente está esperando. Se va a emitir el 25 de enero a las 8:30. Y luego ya después, cada lunes o cada 2 lunes, iremos viendo. Depende de la gente cómo responda. ¿Y este es el plató? Sí, este va a ser el plató completamente negro. No sé, negro. Yo quería plasmar el negro, ¿no? Creo que lo hemos conseguido, ¿verdad? Bueno, es el nuevo programa de PTV que empezará el 25 de este mes. Es un programa de entrevistas que es 2 al cubo, un pequeño cubo donde nos reunimos yo y un entrevistado. Veremos a ver quién es el primero, iremos anunciándolo en Facebook y aquí en PTV. Y ahora, mientras había el vídeo, que yo me quería ver a mí mismo, pero no me dejan, me piden el minuto final, aunque ya no lo solemos hacer, pero bueno, como excepción os voy a dejar el minuto final porque veo que el debate puede continuar horas y horas. Así que, José Ángel, por favor, te dejo a ti el primero para que... No sé si te va a reclamar, que sabía mucho de esa. No, a mí lo primero, que si me llegas a decir que me calle para que salgas tú en la promoción, me hubiese caído inmediatamente, claro, pero pensaba que era simplemente por algo, no. Bromas aparte, que, bueno, primero me llevo una buena sensación, viendo que todo el mundo está por la labor de remar en el mismo sentido, siendo conscientes de las dificultades que hay, que se ha dado un paso importante con esa concesión, que además los presupuestos de los que habéis hablado parece que son razonables para esa espada de Damocles de 10 años y que luego, como ha dicho Eli, en esa tormenta de ideas, pues ya hemos aportado las primeras, algunas con más éxito que otras. Eli. Bueno, pues como tú bien dices, podríamos estar hablando mucho, ¿no? Yo creo que a la Comisión de Fútbol le queda trabajo para mucho rato. Nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco, como ya veníamos ocupándonos de este asunto con tiempo y previamente a conocer esta noticia que nos trasladó Chelu y el alcalde el miércoles, ya hemos pedido una cita con la oficina técnica, en concreto con el arquitecto, para ir un poco trillando el Plan General de Ordenación Urbana, ir trillando y estudiarlo a fondo para ver otras posibles ubicaciones, pensando ya en ese largo plazo y después, bueno, ir poniéndolo en común con todos los grupos políticos, ¿no? Entonces hay que buscar el corto plazo, la urgencia, de la mejor manera posible, con el mayor tino a la hora de gastar el dinero de todos, y luego el largo plazo, ponerse a currar ya, porque claro, los 10 años pasan a nivel municipal que no te enteras. Sí, pues un poquito la misma línea. Pues eso, que en este momento tenemos dos vertientes, la parte urgente, que es lo que nos viene la temporada que viene, y luego pues la solución que hay que dar pues para dentro de 10 años. Y bueno, pues yo, como ya dije cuando salió todo este tema, allá por el mes de febrero o marzo, que no quise hacer ningún debate porque estaba la campaña electoral y todo esto, y yo creo que era una cosa que teníamos que ir todos de la mano, siempre lo he dicho, los 3 grupos que estaban en el ayuntamiento y con el club, y buscar una solución que sea consensuada con todos. Y parece ser que, bueno, que con esto, pues, que esta reunión que hemos tenido aquí, este debate, pues parece ser que me lleva una buena impresión. Bueno, pues yo creo que tanto desde el ayuntamiento como desde el club se va a seguir trabajando en esa buena dirección que hemos dicho, todos juntos, está claro, es la única forma que tenemos de tirar hacia adelante, y eso, yo quiero insistir, lo primero, nos falta el convenio, lo segundo, tener en cuenta que hay 10 años y que esos 10 años, después de esos 10 años, antes de que pasen esos 10 años, tenemos que tener ya una solución pensada para lo que nos queda. Y por parte bueno, pues como técnico también del club, pues decir que yo creo que el Plentzia cumple un servicio público que es importante, hay 300 chavales y todo lo que conlleva, técnicos, directiva, familia y tal implicada, y que es un tema candente que está ahí y que hay que darle una solución entre todos, es la única forma. Miquel, como servicio vecino. público. Yo como vecino pediré a los 3 grupos que vayan de la mano, en esto y en todo, siempre se lo pido, a veces me hacen caso, a veces no. Yo creo que en esto es importante agradecer a Gorka la labor que hace y todo su equipo,
incluso a Gonchal, que está haciendo una gran temporada en el Plentzia B. Ya no creas. Bueno, pero son picos, ya, Son picos, sí. al final, es para el Vamos a final. coger la ola buena. Entonces, que hay 300 chavales haciendo deporte y chavalas, no nos olvidemos, y yo creo que ya el debate, pensando en el 2025, o esa tormenta de ideas, que yo tengo ideas de bombero, entonces pedirme la que queráis, que os la lanzaré, hay que pensar no solo en el Plentzia, hay que pensar en todos los clubes deportivos del pueblo, en todas las actividades deportivas que hay, porque al final somos el pueblo que somos, tenemos las infraestructuras que tenemos, y hoy es el Plentzia y mañana sea el Arcote y pasado será otro. Entonces yo creo que lo mejor es pensarlo bien y se pueden... Yo soy a favor de mancomunar todo, incluido cultura, incluso hasta ayuntamientos te diría. Soy unionista en ese sentido, o mancomunista. Y nada, Igorka, mucho ánimo porque más no podéis hacer, creo yo. Bueno, Chelu. Bueno, retomando, que parece que me ha leído un poquito lo que tenía escrito, es broma. Yo soy el concejal de deportes del Ayuntamiento de Plentzia y el fútbol es una parte importante. Es una parte que tenía un problema y sigue teniendo un problema importante, pero no me quiero olvidar de ninguno, porque también soy el concejal de jiu-jitsu, soy el concejal de taekwondo, soy el concejal de motociclismo, de rugby, de piragüismo, y de todo, no me quiero dejar a nadie. De remo y de todo lo demás, pero que obviamente hemos estado durante estos 6 meses, porque hay que recordar que hace 6 meses que entró esta nueva corporación, dedicados en cuerpo y alma en intentar lograr una solución que fuera lo mejor, lo más beneficiosa para todos, y por lo menos considero que una parte importante y consideramos dentro del equipo de gobierno que se ha conseguido, ¿no? A ver si ahora toca la parte importante y es la de trabajar. Seguir trabajando. Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy. Me da la sensación de que en un futuro volveremos a hablar de esto porque, como habéis dicho, hay que trabajar de aquí a bastante tiempo. Tenemos un tope que son 10 años, pero hay que ir buscando soluciones. Entonces me da la sensación de que volveremos a vernos seguro. Y nosotros volvemos el segundo domingo del mes próximo, de febrero, y eskerrik asko eta gabon.